Ahora sí, bueno, ahora sí ya. Bueno, retomando, el tema que vamos a ver hoy de la semana 10 en Lejano Oriente es India, ¿no? Es un tema, como le estaba diciendo, que es tomado en algunas universidades, pero en otras no, así que no sé si lo hayan visto, lo hayan repasado o sepan algo de este tema, ¿no? Pero también es muy interesante, ¿no? Voy a tratar de hacer que sea ameno para ustedes y que podamos aprender bastante, ¿no? De este tema. Ya he visto también que lo anterior que han llevado con la otra profesora ha sido China, ¿no? La antigua China, también un tema muy interesante. Bueno, pero China e India es casi como decía a la par, ¿no? Acá, como pueden ver, está el Taj Mahal, una gran muestra arquitectónica, ¿no? De lo que es la India. Pero eso, más que muestra arquitectónica, sería una muestra pluricultural, ¿no? Pero pues, eso vamos a ver después, ¿no? Ya vamos a llegar ahí. Primero, ¿por dónde empezamos? Por la ubicación geográfica. A ver, en el sur de Asia se halla la península de Indostán, limitada por el norte por los montes Himalayas y por los ríos Indo y Ganges. Esto es muy importante, chicos, porque la mayoría de preguntas, bueno, que vienen de India, siempre preguntan, es lo mismo, es lo clásico, como decía así, su ubicación. Pero su ubicación es que tendrías que saber que como toda civilización antigua, como ya han visto ustedes, supongo que han visto Mesopotamia, han visto Egipto y China, siempre van a haber ríos, siempre van a haber ríos, porque los ríos simbolizan la primera actividad que hace el hombre para formar una ciudad-estado, ¿no? La agricultura. Los ríos son vitales para que puedan formarse estas grandes civilizaciones. Porque ya todos han visto, ¿no? En Egipto tienes al río Nilo, en Mesopotamia al río Tigres, el río Éufrates. En China al río Mekong y al río Huangho. Entonces, siempre ahí va a haber ríos, acá también. Acá tenemos el río del Indo y el río de Ganges, en las cuales respectivas civilizaciones, ¿no? Mira, la civilización del Indo, que está más al oeste, y la que está más al este o occidental, el río de Ganges, ¿no? Y como decía en el texto, la cordillera de los Himalayas está para el norte. Ahora, la pregunta clásica, ¿no? La antigua India, en la actualidad, ¿en dónde se ubica? ¿Dónde se ubicaría en la actualidad? Todo esto es la península del Indostán. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, cuando lleguemos a ese tema, que es un tema, que ya es un tema final, ¿no? Que se llama la descolonización, nos vamos a dar cuenta que toda esta península va a estar colonizada por Inglaterra, ¿no? Inglaterra va a encargarse de colonizar toda esta península y bueno, cuando los mismos indios, gracias a Muhammad Gandhi, no sé si lo han escuchado, van a descolonizarse, se va a romper prácticamente el Indostán, se va a romper esta península, ¿no? Todo esto antes era conocido como India, pero después se va a fragmentar en tres ciudades, ¿no? Principalmente acá, por acá, esto va a ser llamado el Pakistán. Esto va a ser Pakistán. Después por acá, esta partita de acá va a ser Afganistán. Y esto de acá va a ser lo que actualmente sería la India, ¿no? Esto sería actualmente India. O sea, antes India era todo esto, que ya se llama Península del Indostán. Actualmente es chiquitito. Y mayormente, como veremos, actualmente la antigua India se desarrolló principalmente acá, en lo que sería denominado el país de Pakistán, en la actualidad, ¿no? Se desarrolló acá, para el oeste. Eso sí son preguntas de admisión, chicos, ¿ah? En Pakistán. Ok, bueno, siguiente, a ver. Vamos a ver. Siguiente, a ver, de la ubicación geográfica. Periodificación. ¿Cómo empieza todo? Con la civilización del Indo. Es la primera etapa en la cual se va a periodificar la antigua India, ¿no? En las cuales acá podemos ver revolución urbana, Mohenjo-Daro, Harappa y Lothal. ¿Qué es revolución urbana y qué es Mohenjo-Daro? Ustedes ya han visto, supongo que la edad cómo se clasificaba, ¿no? Por edad de metales. La revolución urbana, ¿alguien se acuerda? A ver, que puede escribir ahí en la revolución urbana de qué edad de los metales nos estamos refiriéndonos. ¿Al cobre, al bronce o al hierro? Si estamos hablando de revolución urbana. A ver, alguien que sepa, que le escriba al chat. Cobre. No, a ver, cobre, bronce.
Ya, chicos, eso sí deben saber, chicos, porque en los exámenes siempre he visto que si preguntan a de los metales, te van a preguntar para relacionar. Cuando hablamos de edad de cobre, cuando hablamos de bronce y cuando hablamos de hierro. Acá cuando Revolución Urbana, ni bien leas de esto, vas a relacionarlo con la edad de bronce. ¿Por qué? ¿Por qué la edad de bronce? Porque en la edad de cobre todavía estábamos hablando de poblaciones incipientes, ¿no? Están saliendo del neolítico. O sea, ahí tú vas a ver chozas prácticamente, vas a ver casitas hechas de paja, con algunos huertitos. O sea, ya saben manejar agricultura y ya tienen ganadería, pero todavía están muy, muy primitivos. Eso sería cobre, ¿no? Y ya ustedes saben que el cobre no solo se usaba para materiales de guerra, porque no mucho, el cobre no era muy resistente, el cobre más bien se usaba para artículos de lujo, ¿no? El periodo que le sigue es el de bronce, y el de bronce acá es marcado por la revolución urbana, totalmente. ¿Qué quiere decir revolución urbana? Ustedes deben saber esto, ¿no? Revolución urbana significa que la población aumenta. Y obviamente, ¿por qué aumenta la población? Porque al vivir, ¿no? Al ya no tener que vivir del día a día, o sea, antes, si no cazabas, no comías, ¿no? Si no cazabas, no comías, podrías consumir también cualquier planta que te haga daño. Ahora ya no, porque ahora tú ya vas a hacer ganadería. Tú vas a criar tus propios animales para consumirlos. Ahora tú harás agricultura. Ahora tú ya vas a vas a cultivar tus propias plantas y tú mismo las vas a comer. Entonces te das cuenta que no son venenosas. Entonces acá obviamente, gracias a estas cualidades, ¿no? Que el hombre ya ha ido desarrollando, obviamente va a aumentar, ¿no? Va a aumentar la edad de vida, ¿no? De la población. ¿No? Ahora ya van a vivir mucho más y como viven mucho más, entonces va a haber más gente, más población. Esto es revolución urbana. Y Mohenjo-Daro, Arapa y Lotal son ciudades, chicos. Son ciudades, acá pueden ver. Este es Arapa, por ejemplo. Alguna muestra de lo que es Arapa. Este es Mohenjo-Daro. Y esto es algunos de ellos que se encontraban en la ciudad de Mohenjo-Daro. La ciudad de Mohenjo-Daro es una ciudad, es de las más antiguas que existen, pero tiene una arquitectura totalmente moderna, literal. ¿Por qué? ¿En qué se caracterizaban, no? Estas dos ciudades. Son ciudades de ladrillo con cloacas y calles espaciosas. ¿Cuál creen ustedes que sea lo principal que tenían acá? Mira, les digo una vez, para no perder tiempo. Cloacas. Cloacas. Ustedes saben, ahí, a ver, un dato curioso, a ver, ustedes saben cuándo nosotros, o sea, el Perú, empezó a tener ciudades con tuberías, o sea, baños en sí que, con tuberías que lo lleven al mar. ¿En qué año creen que el Perú tuvo recién eso? A ver, Adrián, no sean tímidos, chicos, no, es una pregunta así nomás, a ver si se la saben, ¿no? Que, bueno, esa pregunta sería para Historia del Perú, ¿no? Para Historia Universal, pero ¿saben? Apenas en este siglo XXI. Siglo XXI. No, pero siglo XXI sería el año 2000. No, tampoco estuvimos tan atrasados, ¿ah? Un poquito más antes. A ver, mira, les voy a dar el nombre. Fue un presidente del primer militarismo. A ver, ¿alguien se acordaría? A los 1900, no. A ver, otro dato más. Este presidente fue con el que hizo, bueno, el presidente es en la etapa donde se descubrió el guano y Jorge Basadre lo llamó la prosperidad falaz. ¿De qué presidente estamos hablando? Castillo. Claro, no Castillo el actual, Ramón Castillo. Claro, fue Ramón Castillo, chicos. Para 1850. ¿Pueden creerlo? En 1850 nosotros, el Perú recién tenía tuberías. O sea, recién tú podías ir a tu baño y lo que desechabas, la tubería lo llevaban al mar. Recién en ese año. En 1850 por ahí. En cambio acá, mira, 3300 antes de Cristo, acá la cultura, mira, la civilización del Indo ya tenía estas ciudades. Tremendas ciudades con gran cantidad, grandes obras arquitectónicas, ¿no? Entonces no te olvides, eran las ciudades más, como decir, más grandes de la edad antigua, ¿no? Obviamente antes que llegara Grecia y Roma, pues. Acá está, Arapa y Mohenjo-Daro, nunca te olvides. Después, los primeros ciudadanos de la India, los Drávidas. También pueden preguntar, los Drávidas. Acuérdate de ello, ¿no? Son los primeros ciudadanos, los Drávidas. Los Drávidas eran por esencia agricultores, pues. Recuerda que recién India está iniciándose y toda ciudad se inicia con la agricultura. Ellos eran pacíficos, totalmente pacíficos, ¿no? ¿Cuándo llegó la crisis de esta civilización y terminó todo? Por la invasión de los indoeuropeos, ¿no? Volviendo al mapa que hemos visto antes,
por la parte de Pakistán, no sé si te acuerdas, que ya hemos visto ese mapa, por esa parte llegaron los famosos indoeuropeos. ¿Y quiénes eran ellos? Ellos eran conquistadores prácticamente. Eran lo que van a hacer, estos son los indoeuropeos que van a fundar Grecia. Ya, una parte, un grupito de ellos se fueron para el oriente, para el lejano oriente y encontraron India, la India. Y encontraron a quienes, a los drávidas, que eran pobladores pacíficos, mayormente eran ganaderos, eran agricultores. Entonces, obviamente que estos ya, los indoeuropeos tenían, ¿qué cosa? Armas, ¿de qué? De hierro. Entonces acá, mira, acá nomás, en la civilización del indio, ellos empezaron con bronce, ¿no? ¿Y quiénes trajeron el hierro acá, a la antigua India? Los indoeuropeos. ¿En qué sentido lo trajeron? Bueno, lo trajeron expresados en espadas, en carros talla, cargados por caballos, ¿no? Tenían escudos, todo ese armamento hecho de hierro. Obviamente que los dravidas, obviamente, prácticamente mataron a muchos, y a los que quedaron vivos los hicieron esclavos. Técnicamente así pasó, y así terminó la civilización del Indo, ¿no? La primera etapa de la periodificación india, ¿no? Acá ver un dato para que veas algunas de sus obras, ¿no? Que han creado. Tú dirás, profe, no, esto es un guaco. No, esto es una cerámica, que ellos ya hacían cerámica, mira. Unos juguetes de niños, por ejemplo, que se encontró en la ciudad de Mohenjo-Daro. Bueno, se cree que son juguetes de niños, ¿no? Y acá está la estatua de rey sacerdote, ¿no? De Mohenjo-Daro. Ok. Mira, Pakistán, recuérdalo. En el actual Pakistán se encuentra la civilización del Indo. Ok, chicos. La siguiente parte, el periodo védico. Bueno, ya, periodo védico. Comprende qué cosa, ya como te dije, la llegada de los indoeuropeos. Pues. Ellos llegaron, mataron a los drávidas, o algunos lo hicieron esclavos. Ellos trajeron el hierro. Entonces, cuando tú hablas de periodo védico, estamos hablando ya de edad de hierro, porque ya el hierro llegó acá. Ya no estamos en bronce, avanzamos a hierro, ¿no? Acá está en los años 1300 a.C. hasta 800 a.C. Acá también una muestra arquitectónica del hierro. Lo más característico del hierro son los carros de batalla, que están alados por caballos. Bueno, en las películas te das cuenta, no quiere decir Roma los utiliza mucho. Eso es lo más característico de la edad de hierro, por ejemplo. En el periodo védico, acá dice invasión indoeuropea, uso del hierro, uso de carros de guerra y la lengua sánscrita. A ver, no te olvides nunca, ¿qué es la lengua sánscrita? Que acá ya empezó. En sí, la lengua sánscrita se cree que se hablaba desde antes, o sea, se cree que los dravidas ya hablaban algo parecido al sánscrito, como un sánscrito primitivo. ¿Por qué no hablaban sánscrito? ¿Por qué te digo un sánscrito primitivo? Porque en sí la lengua sánscrita es una mezcla de idiomas. La mezcla de idiomas que hablaban los drávidas, las lenguas que ellos ya hablaban, y las lenguas que trajeron los indoeuropeos. Los indoeuropeos mezclaron su lengua con los drávidas, ¿eh? Aunque no lo creas. Y de esa mezcla salió el sánscrito, ¿no? Acá dice, la lengua sánscrito fue una mezcla de las lenguas que se hablaban en la India. Esa es una mezcla de lenguas, el sánscrito, algo característico del periodo védico. Aparte de la entrada del hierro, es el sánscrito, ¿no? Y acá, ¿qué llegó? El famoso librito, ¿no? El libro de los Vedas. Es un libro, son libros sagrados porque es como una Biblia, ¿no? O sea, actualmente tú conoces lo que es una Biblia. En ese entonces su Biblia de ellos era una analogía, el libro de los Vedas. ¿Por qué? Porque ahí había gran cantidad de dioses, ahí te hablaban de los dioses. Ahí en este librito todos te hablaban de lo que era de los dioses, que vamos a ver los principales, ¿no? Pero más adelante. El principal dios, te lo digo una vez, es Brahma, ¿no? Se llama el dios Brahma, es el principal dios, y él estaba ahí, ¿no? En el libro sagrado de los Vedas. Y acá es prácticamente para qué? Para adoctrinar a los drávidas que ya estaban acá, pues, ¿no? Por eso es que su religión acá de los Vedas es politeísta. Ellos trajeron el politeísmo, ¿no? Y ahora, actualmente tú sabes que India sigue siendo politeísta, ¿no? Ellos no solo tienen sus dioses en forma de elefante o dioses en forma de tortuga, se dice que tienen en la actualidad como 33.000 dioses distintos. Yo no sé cómo se lo pueden memorizar el nombre de todos, ¿ah? Pero es una ciudad, un país politeísta ya desde hace tiempo y hasta ahora lo sigue siendo, pues, ¿no? A ver, acá mira, para que puedan ver cómo sería la escritura sánscrita, ¿no? Y para que tengan una imagen. A ver, siguiente. Miren, el siguiente periodo es el brahmánico, 800 a 321 antes de Cristo. Estos son los años. En el periodo brahmánico, chicos, no es que llega Brahma.
Yo te dije que Brahma llega junto con el libro de los Vedas en el anterior periodo, el periodo védico, ¿no? Ahí está llegando, pues, ¿no? Ahí llega recién Brahma. Pero su cultura, en sí, su religión de Brahma se llama hinduismo o brahmanismo. Es lo mismo, hinduismo o brahmanismo, que los dos nombres. Pero se asienta, como te digo, o toma su máximo esplendor, toma su máximo poder esta religión en este periodo, ¿no? Se llama periodo brahmánico. Ahora, ¿qué características de este periodo importantes, ¿no? Para resolver las preguntas, pues. Primero, consolidación del sistema de castas. A ver, ¿alguien ha escuchado castas? ¿Han escuchado esa palabrita? ¿Alguien que sepa un concepto chiquito? ¿Qué es castas? Puede hablar, puede escribir. Bueno, bueno, no sé si no sepan qué es castas, pero también el concepto en sí lo vamos a ver en Edad Media, que también es muy tomado, ¿no? En diversos exámenes de Edad Media. Es el favorito en sí, el favorito de todos. Siempre viene de Edad Media. Pero vas a ver este concepto de castas. ¿Y qué son? Pero nada más que le van a cambiar el nombre a estamento, ¿no? Pero ¿qué es una casta? Una casta es la forma de, ¿cómo decir? Es una forma de encasillarte a ti, a tu familia, ¿no? Y a todos los tuyos dentro de un estrato social, ¿no? Te van a encasillar a ti en un estrato social. ¿A qué me refiero? Si tus padres son agricultores, si tus padres son campesinos, tú vas a pertenecer a esa misma casta, la casta de campesinos. Y nunca, en tu vida, nunca vas a poder pertenecer a una casta mayor, ni tampoco a una casta menor, porque los campesinos no eran lo menor que existía, ¿no? Nunca vas a pertenecer a ellos, o sea, ya te encasillan. Tú naciste de padres campesinos y te vas a morir campesino, hagas lo que hagas. Ni siquiera puedes tocar a una chica, a un chico que sea de otra casta distinta a la tuya, porque si no, te matan prácticamente. No era bien visto para nada. Entonces, acá se consolida las castas, ¿no? Con Brahma. Mira, lo religioso como fundamento de poder sociopolítico. ¿Qué me refiero a esto? ¿A qué me refiero yo? Porque los que van a gobernar, y eso, ese nombre ya lo habrás escuchado seguro en historia del Perú, teocracia. ¿Qué significa teocracia? Que los que van a gobernar son sacerdotes. Entonces acá mezclan lo que es la religión con la política, ¿no? Se va a mezclar la religión con la política, ¿no? Y la religión también con la sociedad, que es el sistema de castas. Ahora, acá mira, acá está una foto de Brahma, ¿no? ¿Por qué pongo esto? Porque los indios, bueno, los indios, ¿no? Así es como se le debe decir, ¿no? No hindúes en sí, ¿ah? Se le dice indios. Estos, ¿no? Esta población creía que las castas provenían de Brahma, o sea que tú naces de una parte del cuerpo de Brahma. Habían cuatro castas en sí. La primera es la casta que está acá, la que está arriba, como decía, en lo más alto del cuerpo de Brahma. Se llaman los brahmanes. Es una casta, es la casta más alta. ¿De dónde nacen? ¿De qué parte del cuerpo de Brahma? De la boca. De la boca del dios Brahma nacen la casta de los brahmanes. ¿Y quiénes eran la casta de los brahmanes? Sacerdotes, que se dedicaban obviamente a meditar, ¿no? A hablar con Brahma, a seguir la religión de Brahma. Se dedicaban a esto principalmente, ¿no? Y estos eran la casta mayor conocida, pues. Los brahmanes. Acuérdate, chicos, porque eso siempre también preguntan las castas. ¿De dónde salió? A ver, ya está. ¿De dónde salen los brahmanes? De la boca de Brahma. ¿De qué se encargan? Son sacerdotes. Siguiente. De los brazos de Brahma salen los chatrias. ¿Quiénes son los chatrias? Guerreros. Son guerreros. ¿No? Eso tienes que saber. Tienes que acordarte bien eso. Los chatrias son guerreros. ¿No? Es un estrato un poco más bajo, pero en sí se dicen que las dos castas son privilegiadas, la casta brahmánica y la casta de los chatrias, ¿no? Y recuerda que ni una casta se puede juntar con ni una otra. O sea, si tú naces de padres chatrias, nunca en tu vida vas a poder juntarte con un sacerdote, por ejemplo, porque sería otra casta, y eso sería prácticamente un pecado tremendo para para la religión brahmanista, ¿no? O hinduista. La siguiente casta nace de los muslos de Brahma. La siguiente casta, ¿no? De los muslos, de las piernas, se va a llamar los campesinos, artesanos y terratenientes. Entonces, acuérdate bien estos tres, ¿no? Son campesinos, los que dan la tierra y cultura, artesanos
Eh, no sé si me escucha bien, me salió un mensaje. Ya, bueno, retomando. Si no se me escucha bien, chicos, por algún motivo lo escriben o me lo dicen, por favor. Ok. Bueno, retomando. Los Vaishas son campesinos, ¿no? Hay artesanos, los que se encargan, por ejemplo, los famosos herreros, que ya existían en ese entonces, porque acuerda que ya existía el hierro, ¿no? Los herreros ahí, ¿no? O los que hacían remedios de plantas, son artesanos. Y terratenientes. ¿Quiénes son los terratenientes? Son gente que poseía tierras, tenían plata, ¿no? Poseían tierras, pero nunca en su vida van a poder pertenecer a un estrato mayor porque ellos ya nacieron de padres o campesinos o terratenientes. Se van a encasillar acá. Esto es una casta, sistema de castas cerradas. Y por último, ¿quiénes nacen del pie de Brahma? Los esclavos. Se van a llamar acá sudras. Son los esclavos en sí, los esclavos del imperio, ¿no? O sea, ya acá te puedes dar cuenta, bueno, el imperio no, en este entonces de la civilización. Acá ya en los sudras te puedes dar cuenta que son los típicos drávidas, ¿no? Como te dije, los agarraron de esclavos a la mayoría y ya pues se quedaron como esclavos. Y ellos, recuerda, también son de la casta de los sudras y nunca van a poder juntarse con otra casta. Pero ahora acá entra la duda, ¿no? ¿Habrá pasado que se habrán juntado una casta con otra casta? Esa es la pregunta, ¿no? Y obviamente la respuesta es que sí. Sí, se pueden haber juntado y sí se han juntado. Y esto obviamente es juntarse otra casta con otra, así sea esta con esta de acá con el de acá, y así sea cualquier mezcla, es una abominación para Brahma, ¿no? La mezcla de estas castas, o sea, el mestizo, el famoso, el llamado, famosamente llamado mestizo, se le llama Dalits o parias, ¿no? Los Dalits o parias eran una mezcla, eran mestizos, una mezcla de las castas. Y esto era, como te digo, considerado una abominación. Ellos no tenían el privilegio de pertenecer a ninguna parte del cuerpo de Brahma. Por eso es que tú no lo ves acá, yo no los he puesto, porque ellos no pertenecen a ninguna parte del cuerpo de Brahma, son una abominación. Brahma no podría crear abominaciones. Entonces ellos están fuera de las castas en sí. Por eso ni casta se les llama, ¿no? Mira, acá dice, no pertenecían a ninguna parte del cuerpo del dios Brahma porque eran una mezcla de castas, eran mestizos en pocas palabras, ¿no? Entonces tienes que saberte de estas cuatro y quiénes eran los paras o dalits, ¿no? Era tanto así que dicen que los dalits, los paras, se encargaban de tareas que ni los esclavos hacían, o sea, los mandaban a recoger los desechos de los elefantes o de los animales del rey, prácticamente los latigaban por diversión, o sea, eran terribles, porque ellos ni humanos se les consideraba. Eran tanto el alejamiento que tenían las personas de la sociedad, ¿no? Con los parias, que no podían tocar ni su sombra. Si tocaban la sombra, tenían que bañarse, obligatoriamente, tenían que despurificarse con algún sacerdote, ¿no? Para que veas qué tan alejados, ¿no? De todo, de la sociedad eran los parias en el periodo brahmánico, ¿no? El siguiente periodo, el Imperio Maurya. Bueno, en el librito donde saca toda la información, ¿no? Scientech Perú, sigue el Imperio Maurya, pero es de recalcar que pasa antes, después de ese imperio, te digo, después de la civilización, ¿no? Después del periodo brahmánico, llegan reinos, el reino de Magadha y el reino de Nanda. Quizás no sean importantes, ¿no? Como datito te diría que el reino de Magadha eran bastantes reinos dispersos por todo lo que es la península del Indostán, ¿no? Por toda esa península bastantes reinos y el líder, como te digo, era un sacerdote. Y en el reino de Magadha ya empieza a ser más importante, digámoslo así, ¿no? Porque como una anécdota es que en el reino de Magadha eran, como te digo, bastantes reinos dispersos, pero ya empezaron a unirse, ¿no? En el reino de Nanda, digo. En el periodo Nanda ya existía la familia Nanda, que eran de reyes, sacerdotes. Ellos empezaron a unir un reino con otro reino, con otro reino. Prácticamente estaban formando un imperio, ¿no? Y ellos tenían obviamente a un mayordomo, ¿no? Su mayordomo se llamaba Maurya, ¿no? Su mayordomo se llamaba Maurya, Chandragupta Maurya, ¿no? Y Chandragupta Maurya, él era, como te digo, empezó como mayordomo, pero después de guerras que ellos hacían, que la familia Nanda hacía, ¿no? Chandragupta Maurya se le conoce como el usurpador prácticamente. Él usurpó el poder, porque él ya se había ganado gente, ya había conocido a gente de la milicia, ¿no? Que tenía la familia Nanda para poder conquistar. Entonces había conocido a esa gente y él se hizo aliado de ellos y con ellos prácticamente derrocaron a los Nanda y él usurpó el poder. Y él fue el encargado de convertir a India en un imperio. Antes no era un imperio,
No era un imperio, él fue el encargado de convertir la India en un imperio. Entonces, el primer emperador, así como tú te memorizaste, es que el primer emperador de China es Qin Shi Huang Ti, acá memorizaste que el primer emperador de la India es Chandragupta Maurya, ¿no? Encargado de hacer la primera unificación. Y tú ya sabes qué es el concepto de un imperio, pues, ¿no? Un imperio es un estado, prácticamente, estado unificado, en las cuales todo lo va a manejar una sola persona, que es el emperador, ¿no? La religión, la sociedad, la política, la economía, todo lo va a manejar una sola persona, el emperador, ¿no? Ahora, también de recordar que su nieto se llama Asoka, él es el encargado de la máxima expansión, ¿no? La máxima expansión de lo que es este imperio. Porque Ahsoka, recuerda, fue el líder, ¿no? Líder de milicia, y él con toda su gente prácticamente invadía por donde sea y hacía crecer el imperio. Pero lo curioso es que en una de ellas, en una de sus invasiones, él cuenta que se sintió mortificado al ver cómo mataban a gente de otros pueblos, solamente para conquistarlos. Veía cómo los mataban, cómo los hacían desangrar, y eso le preocupaba, pues. O sea, como que empezó a tener corazón, en pocas palabras, ¿no? Y vio que esas cosas no eran justas, pues, ¿no? Y él por eso es el encargado, Ahsoka, de expandir una religión que no se originó acá. Hay una religión llamada budismo, que tú lo debes conocer bien, que es característico de India también cuando hablamos. La religión budista no se originó en el imperio. En el periodo brahmánico ya se originaba lo que es el budismo. Y el budismo no es igual que el brahmanismo, chicos. Son cosas totalmente distintas. El brahmanismo prácticamente era un sistema de castas cerradas, ¿no? Eran leyes muy duras. El budismo no. En el budismo no. En el brahmanismo tú crees en lo que es la reencarnación. En el budismo no. Puede existir, pero tanto como no puede existir. Así te decía Buda. ¿No? En el budismo no existían castas. En el budismo cada persona es igual, ¿no? Obviamente que si Chandragupta, siendo como decir, siendo un mayordomo, no era de casta, ¿cómo va a llegar a ser un imperio si sigue proponiendo la religión brahmanista? Si la religión brahmanista dice que él nunca va a poder ser algo mayor a un mayordomo, porque él, bueno, él en sí nació él en sí nació como un campesino, ¿no? Que nada más lo llevaron a que sirva a los reyes, a los sacerdotes. Pero obviamente él, cuando ya fue emperador, él prácticamente desechó esa religión y usó la religión budista. Pero Ahsoka es el encargado de expandirla totalmente. Porque como te conté esa historia, cuando él vio que se expandía, mataba gente, se dio cuenta que empezó a seguir, ¿no? Empezó a seguir la religión budista, porque la religión budista decía no mates gente, o sea, porque se creía en el karma, ¿no? Hablaban de la paz interior, la paz con la naturaleza, no puedes matar, ¿no? Prácticamente es un pecado, ¿no? Entonces, él siguió lo que es la religión budista. Él la implantó, fue Ashoka la que la implantó en el periodo del imperio, lo implantó a toda la India, ¿no? Acá algunas muestras arquitectónicas, la estupa de Amavarati, o sea, no sé si ya la reconoces, ¿no? Conocida, ¿no? Tiene esta forma así, ¿no? Se llaman estupas. Son muestras arquitectónicas de la India, ¿no? Y acá ¿qué pueden hacer, no? ¿Para qué servían las estupas? Obviamente que eran espacios, ¿no? Eran como iglesias, en las cuales entraban los sacerdotes, hacían su culto y todo bien. Prácticamente eran iglesias, ¿no? Donde se impartía la religión budista. Ahora, lo curioso es que estas estupas, la más conocida es la de Amavarati, y estas estupas tú entras y es como un laberinto, ¿ah? O sea, esta parte redonda es como un laberinto que sube. No sé si ves acá, en la parte de arriba ves como un pico y ves como una casita. Es que la cosa era que tú tienes que entrar y mientras subes, que esto como te digo es como una serpiente que das vueltas y vueltas mientras estás subiendo, tienes que ir pensando en lo que has hecho mal. Y obviamente pensar en lo que has hecho mal, lo que te arrepientes, para poder llegar limpio y puro a lo que es la punta, pues, ¿no? A lo que es la punta, que sería acá la entrada en sí, a la entrada de la estupa, para poder llegar limpio y puro a la estupa, ¿no? En sí, adentro, a donde están los sacerdotes, y recién ahí poder practicar tu religión, ¿no? Un dato curioso que decía acá. Y acá está el emperador Maurya, ¿no? Que ya está, mira, descendiente ilegítimo de reyes de la dinastía Nanda de Magadha. Siguiente periodo, a ver, el último ya, el Imperio Gupta o Edad de Oro. No, este tema es un poco rápido, chicos, no crean que sea así rapidísimo, no se demora, no nos demoramos mucho en sí. El Imperio Gupta o Edad de Oro, mira, 300 del año 320 al 500 después de Cristo, ya después de Cristo, ¿no? Ahora, este es algo curioso, porque acá, mira, tenemos una muestra arquitectónica grande, ¿no? Magnífica prácticamente, el templo de Borobudur.
de Borobudur, ¿no? Acá está, mira, a pesar que está orientado al budismo, su construcción fue plantada con intenciones hindúes, ¿no? Ya te he dicho que son intenciones hindúes, ¿no? El hinduismo, el brahmanismo es lo mismo. Cuando se ordenó su construcción, el budismo se encontraba en un proceso de retroceso dentro de la región hindú, ¿no? Y sus alrededores. Y sí, pues, o sea, si bien el budismo con Asoka estaba todo bien, de nuevo volvió a querer desaparecer. Y de nuevo el hinduismo con Brahma volvió a querer tomar fuerza en lo que es India, ¿no? Y esto es lo que representa mayormente esa toma, ¿no? de religiosidad que tiene India, ¿no? Porque acá empieza de nuevo a quererse instalar el sistema de castas en la cual los reyes deben vivir apartados de todas las demás castas, los sacerdotes, bueno, ¿no? El templo de Borobudur es una muestra de ello. Otra cosa importante que acá está escrito, apogeo comercial. Y acá tienen, mira, acá una muestra de su moneda. Mira cómo era su moneda. Es apogeo comercial que ellos tenían, ¿no? Eran usadas en las transacciones. Eran usadas en las transacciones. ¿Y saben qué se comercializaba acá? Mayormente se comercializaba sus productos de agricultura, ¿no? Pero también sus telares. O sea, no sé si tienen padres o ustedes mismos no les gustan las películas hindúes, ¿no? Si a ustedes les gustaran esas películas o han visto, van a ver ropajes. No sé si ven los ropajes que usan las chicas, que usan los chicos ahí en la India. No, esos ropajes ya se fabricaban desde este entonces. Y aunque no lo creas, eso era un boom, ¿ah? Se vendían, esa tela que ellos usaban, se vendía por todo el oriente. A todos les gustaba, al parecer, ¿no? Por eso que ahí venía su apogeo comercial. No solo vendían su ganadería, sino su ropaje, sus telares. Y lo que actualmente ves fue inventado acá, en el Imperio Gupta. Porque no solamente destaca sus telares, recuerda que también tienen ahí sus llaveritos, ¿no? De colores, o la cultura de decorar sus casas así con bastantes telas. No sé, siempre, ¿te imaginas una casa hindú? Tiene bastantes telas por donde tú lo veas. Y es porque esas costumbres se originaron acá. Mira, desde qué tan antiguas son. Y bueno, lo importante también sería dar a conocer que era un gobierno descentralizado, ¿no? ¿No? A pesar de ser imperio, no era descentralizado. ¿Y qué quiere decir descentralizado? ¿No? Que ya no todo lo iba a manejar una sola persona, sino que en ese entonces el emperador no iba a dar poder a los demás reyes para que también pudieran gobernar, pero seguía siendo imperio, ¿no? Porque la última palabra la tenía el emperador. Una muestra de arte arquitectónico. Acá hablamos, mira, la literatura, las ciencias, el arte alcanzaron con esta dinastía, ¿no? Se alcanzaron con esta dinastía. Por eso se dice que es un periodo, edad de oro, esplendor total en India, pues, ¿no? Acá mira un desarrollo espectacular, así como la arquitectura construida en piedra. Siguiente. Sus manifestaciones culturales. Bueno, esto sí, eso también se pregunta bastante, ¿no? ¿Qué es lo que dejó India al mundo? Su astronomía, por ejemplo, ¿no? En su astronomía, vemos, mira, los antiguos hindúes decían que el universo era una noche de sueño cósmico de Brahma. Cuando Brahma despierte, el universo terminará. O sea, aunque no lo creas, eso es lo que creían, ¿no? Creían que todo el universo que existe, ¿no? Actualmente es porque Brahma está durmiendo. Y Brahma en su sueño imaginó a todos. Nos imaginó a cada uno de nosotros, a cada uno, y imaginó el mundo, imaginó tu casa, imaginó tu perro, imaginó todo. ¿No? Y cuando Brahma despierte, ahí pobre tipo, porque ahí todo se va a acabar. El mundo llegaría a su fin. Eso es lo que se creía, ¿no? Eso es lo que ellos creían. ¿Por qué? Porque ellos miraban las estrellas y decían que no, que las estrellas tienen forma de Brahma. Entonces, obviamente es así, que eso, que lo otro. Eso es lo que hacían, ¿no? Literalmente. Es un calendario que tenían, ¿no? Un calendario antiguo. En matemática, ya, bueno, tú puedes conocer, ¿no? Que los hindúes, ¿no? Que los indios no dejaron la creación del cero y de los números índicos o conocidos como números arábicos actualmente, ¿no? Eso es lo que nos dejaron. Y acá tú puedes ver, mira, ¿ves? Se parece a geometría, ¿no? Baldor, ¿te hace pensar en eso? Se parece a geometría, algo parecido, ¿no? Porque esa es su matemática que ellos nos han dejado. Si bien Baldor no es hindú, en sí, no es indio, ¿no? Digámoslo así. Él vino de otra cultura, pero él utilizó mucho los saberes de la India. Porque la creación del cero es una creación de los indios, ¿no? Y es una creación más, en el ámbito matemático es lo más importante, porque antes no existía el cero, o sea, antes solo había uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nada, o sea, pero tú no puedes decir, por ejemplo, hay tres manzanas, pero no puedes decir hay cero manzanas, porque cero no existía, nadie pensaba en el cero, en pocas palabras, ¿no? Y bueno, sabes que cuando se creó en sí también fue un problema, hasta el día de hoy, actualmente, siempre el cero se pelea si es natural, porque si es natural, si es un número natural, debe existir, pero algunos dicen que no existe, es no natural. ¿Dónde has visto cero de A? Cero no se ve en la naturaleza, no existe. Y después ya hay pelea, incluso actualmente en las universidades
La Universidad del Callao tiene una distinta forma de ver el cero. Dicen que el cero es un número no natural. Y en San Marcos dicen que el cero es un número natural. Entonces, hasta actualmente sigue habiendo esas formas de considerarlo, ¿no? El cero. Lo considera natural, no natural. Mira, y esto inició por los indios, ¿no? Alimentar ese número. Siguiente, lengua. Ya hemos hablado, ¿no? El sánscrito, ya te dije. El sánscrito es una mezcla de lenguas. También deberías tenerlo muy en cuenta. En la arquitectura, ya las estupas, lugar de reflexión y purificación, ¿no? En la arquitectura. Bueno, antes de hablar de su religión, algo rápido, a ver. Destacó el hinduismo creado en la época védica, ¿no? En la época védica el hinduismo, que el hinduismo es brahmanismo, es lo mismo, ya te dije, y sus textos sagrados fueron los Vedas, ¿no? Ahora con un pequeño texto de lo que fue el budismo y Buda, ¿no? También una religión muy sonada acá en la India, ¿no? Son dos, el brahmanismo o hinduismo y el budismo. El budismo viene de Buda, pues en sí, ¿no? Que significa el iluminado. ¿Qué pasó acá? Que existía un rey, un hijo, un príncipe, ¿no? Un heredero al trono. Se llamaba Siddhartha Gautama, ¿no? Él fue un príncipe, no reino de Sakia. Él, como su bibliografía, ¿no? Digamos así, una descripción de él, es que contrajo matrimonio a la edad de 16 años, ¿no? Y tuvo un hijo a esa corta edad, ¿no? Sin embargo, dejó esa vida para buscar la luz. ¿En qué sentido? Su padre lo había prácticamente encerrado en un imperio, ¿no? Lo había encerrado en un castillo, o sea, tampoco digamos encerrado, pero lo había alejado de todos. Lo había dejado en un castillo que estaba prácticamente en la selva, ¿no? En los bosques. ¿Y por qué? Para que no conociera nunca qué es el sufrimiento. Esa fue la motivación del padre. Y así fue. Siddhartha nunca conoció qué es el sufrir, nunca conoció qué es tener hambre o cómo es sentirse mal, ¿no? Nunca conoció esas cosas porque todo lo tuvo al alcance de la mano. Entonces prácticamente podríamos decir que en ese entonces nunca sufrió. Y mira, pues, ¿no? Ya después, cuando ya tiene su hijo y todo, ¿no? Él un día sale de donde estaba, en su castillo, y bueno, se da cuenta, sale a caminar allá a los bosques y se encuentra con quién. Se encuentra con un viejito pidiendo limosna. Ahí empieza a conocer un poco de lo que sería el sufrimiento de las personas, ¿no? Después se encuentra con un muerto. Y así hay varias cosas que Siddhartha ve en la sociedad india de ese entonces, pues, ¿no? Y él dice, pues no, o sea, yo no sufro, pero hay gente que sí, ¿no? Gente que sufre bastante. Y él, bueno, él conocer ello lo llevó a retirarse de donde vivía y se va a un bosque, ¿no? A meditar, ¿no? Como todos lo conocen, a la imagen que todos tienen de Buda, pues, ¿no? Que es una persona que así está, ¿no? Medita todo el día y noche, porque así fue, pues. Se fue a un bosque y empezó ahí a meditar. Se llama ascetismo, pero ascetismo extremo, ¿no? Eso de quedarte así sentado, prácticamente solo respirando con ojos cerrados y meditando, ¿no? Pensando en el cosmos, en la naturaleza, el sufrimiento de la gente, también en sus alegrías, qué los hace de las personas ser hombres, qué hace a una mujer ser mujer, cosas así. Eso es lo que pensaba, bueno, eso se llama meditar, un relajo extremo, digámoslo así, ¿no? Y acá dice, para posteriormente meditar 49 días sentado bajo el árbol de Bodhi, alcanzó a ver la luz convirtiéndose en Buda. ¿Y qué significa Buda? El iluminado. Él se puso ese nombre, ¿ah? Yo soy Buda, porque en ese entonces, según el sánscrito, Buda significaba iluminado, ¿no? Se puso el nombre Buda ya. Sí, iniciando la divulgación de sus conocimientos, ¿no? Recuerda que esto surgió en el periodo brahmanista, ¿no? En el periodo brahmánico, no te olvides. En el periodo brahmánico inició el budismo. Ahora, el budismo se basa en la eliminación del sufrimiento a través de la meditación para alcanzar el estado de nirvana. Ya, eso ya es conocidazo, pues, ¿no? Porque él decía, ¿no? El nirvana es un lugar, es como el paraíso, ¿no? Cuando tú mueres, si haces correctamente, y si tu cuerpo y tu mente está en armonía con la naturaleza, vas a llegar al nirvana. Porque como te dije, en el brahmanismo se creía que tú por más que hayas hecho las cosas bien o mal, vas a reencarnar, o sea, vas a morir y vas a reencarnar. Obviamente, si tú has obrado mal en tu vida, has sido codicioso, avaroso, has hecho cosas malas, vas a reencarnar en una casta menor. Si tú naciste sacerdote y has hecho tantas cosas malas, has pecado de lujuria, vas a reencarnar en un Sudra, o peor, puedes reencarnar en un Pario Dalit, ¿no? Porque has hecho las cosas mal en tu antigua vida. O hasta incluso peor era reencarnar en un animal, ¿no? Pues eso significa que tu anterior vida ha sido totalmente desastrosa.
¿no? Pero ese era la idea que tenía, ¿no? De reencarnar, reencarnar, reencarnar. Con Buda no. Con Buda dice, sí, tú puedes reencarnar, pero si tú llegas a una total armonía con tu mente y la naturaleza, ya no vas a reencarnar. Tu alma va a ir ¿a dónde? Al nirvana. Y ya obviamente el nirvana es el paraíso total, en la cual tú ya no reencarnas, te quedas en el nirvana para siempre, ¿no? No hay reencarnación prácticamente. Bueno, una pequeña historia, ¿no? Pero Buda, ¿a dónde creen que? ¿Buda fue un maestro espiritual? Hay una pregunta, ¿verdad? Claro, porque todos siguieron su religión, ¿ah? No sé cómo, parece que a los hindúes les encantó la historia de Buda, que todos empezaron a meditar, no sé, o sea, no sé si cada uno de ustedes podría meditar, ¿no? Debe ser un trabajo arduo, ¿no? Pero así, 49 días prácticamente, él comía lo necesario y volvía. Comía lo necesario y volvía, ¿no? A meditar, a meditar, a meditar. No sé qué tenía la gente, ¿ah? Pero la gente lo seguía, ¿no? Y bueno, Buda, por si acaso, un datito, Buda no, él no reencarnó en el nirvana, o sea, él no, como decir, él no murió y se fue al nirvana. La gente cree que él se fue al paranirvana. ¿Y qué es? El paranirvana es un concepto, como decir, superior al nirvana, ¿no? O sea, para llegar al paranirvana, tu mente y cuerpo no solo deben estar en armonía con la naturaleza, sino en armonía con todo el universo. O sea, yo no sé cómo se puede creer eso, pero ya, ellos creían ello y el único que llegó a tener armonía con todo el universo era Buda. Y él se fue al paranirvana, lugar al que nunca nadie más ha ido. Así se dice, ¿no? Es como un Jesucristo para los hindúes. Como un Jesucristo, claro, o sea, es como decir su Mesías, ¿no? Ellos lo creían, había gente que los creía, ¿no? Pero obviamente el brahmanismo, el budismo, digo, es una religión antigua, ¿no? Que actualmente ya en la India tienen miles de religiones, ya, como te digo, sus dioses son tremendos, ¿no? Son gran cantidad de dioses y en el Medio Oriente ocasionan guerras porque cada uno cree en una religión distinta. Y el budismo es una religión antigua, chicos. O sea, ya no mucha gente cree en esto, ¿no? Digámoslo así. Pero en su tiempo sí fue muy sonado, obviamente, ¿no? Bueno. Y para terminar, un poco de filosofía, o sea, ellos querían, los Upanishads eran como decir, los filósofos, ¿no? Se sustentan en los Vedas, se tratan de escritos místicos y espirituales, ¿no? Los filósofos escribían libros donde, bueno, donde se habla del espíritu, ¿no? Y eso ya es un acto filosófico, recuérdalo bien, toda religión en sí es una filosofía, toda religión es una filosofía porque es una manera de ver el mundo, ¿no? Porque unos ven el mundo como la creación de Alá, otros ven el mundo como el sueño de Brahma, otros ven el mundo como creación de Jehová. Entonces, cada religión es una filosofía, en pocas palabras, ¿no? Y eso se relata en el libro de Upanishad. Acá también hay dos libros, dos leyendas, que, bueno, no, se consideran una de las más antiguas, ¿no? Obviamente, la leyenda más antigua no proviene de acá, la épica en sí, ¿no? La epopeya, ¿no? Más antigua, del género épico, no proviene de acá, sino proviene de lo que es Mesopotamia. Supongo que ya en su clase les habrán dicho, ¿no? Bueno, pero acá sí provienen dos epopeyas, ¿no? Dos epopeyas grandes. No, bueno, sabes que sí, epopeya es el subgénero, ¿no? El género literario se llama épica, ¿no? Los libros son Mahabharata y Ramayana. Y acá también hablar un poco de otros dioses, ¿no? O sea, Brahma no era el único, como te digo, eran como 33.000 y para arriba, más de dioses. Brahma no era el único, es cierto, él era el principal, es como decir el Zeus para los griegos, ¿no? Sabes que los griegos tienen a Atenea, tienen a Afrodita, ¿no? Los griegos tenían gran cantidad de dioses, pero el principal, ¿cuál era? Zeus, ya algo parecido ahí, ¿no? Gran cantidad de dioses, como tú lo ves, pero el principal, ¿quién era? Brahma. Pero hay dos dioses importantes también, ¿ah? Uno se llama Vishnu y otro es Shiva. El dios Vishnu es el dios, como decir, conservador. Es el dios, dentro de Vishnu, bueno, es la diosa en sí, ¿ya? Dentro de Vishnu vive Brahma. Así ellos creían, ¿ah? Brahma está en el vientre de Vishnu. Y Vishnu se encarga, si bien Brahma es el dios creador de todo lo que vemos, Vishnu se encarga de proteger la creación de Brahma. Se encarga de proteger. Cuando hay algo que quiere perjudicar las fuerzas del universo, así se quería, ahí sale Vishnu y protege, ¿no? La diosa conservadora. Y bueno, tenemos a Shiva. Shiva es el antagónico, ¿no? Si bien Brahma creó todo, Shiva no. Shiva más bien es conocido como el dios destructor, un antagónico de Brahma. Bueno, ya entonces, ya vamos a llegar a la parte final, a ver. Vamos a terminar esto. Ya. Acá hay un video, no creo que haya tiempo para ponerlo ahorita,
Pero es un video que cuando se los pase, cuando esto se lo suba al Classroom pueden verlo. O sea, es también una recopilación, un resumen de lo que es India, pero obviamente con dibujitos, como que explicado gráficamente, ¿no? Les puede ayudar bastante, se los recomiendo. Las van a encontrar ahí. Ahora, antes de llegar a las preguntas, ¿verdad? Me olvidé de decirles algo. Casi me olvidaba. ¿Cómo terminó todo India, no? Porque ya, ¿verdad? ¿Cómo terminó? Sabemos que el último periodo es el Imperio Gupta, pero el Imperio Gupta también tuvo su fin, ¿ah? ¿Sabes qué pasó? Llegaron los famosos paleomongoles. Paleomongoles. Y has escuchado a los paleomongoles antes, estoy seguro. Y también lo vas a ver mucho en Grecia. Se llaman los famosos hunos, ¿no? ¿Qué dice? ¿Me va a preguntar algo? Es como, parecen los dioses de Dragon Ball. Así, ¿no? Sí, así pues. Yo también me di cuenta que los dioses de Dragon Ball parecían inspirados, ¿no? Acá en la India, ¿no? Cuando ver al elefante rosado, ahí me olvidé su nombre, pero también se parece mucho, ¿no? ¿Cuál fue mi pregunta? No entiendo la pregunta. Bueno. Ya, ¿en qué estaba? En que esto decayó porque llegaron los paleomongoles, ¿no? O sea, si tú quieres ver algo de ellos, en la película de Disney, Mulan, los hunos, los villanos, ellos son paleomongoles, ¿no? Y ellos lo vas a ver a cada rato, porque esta es una civilización guerrera, se encargan de destruir todo lo que tocan. Ellos son los que van a estar fregando a Grecia y Roma, y se llegan a bajar todo el imperio romano. Son bien fregaditos, ¿ah? Lo vas a parar viendo. Ellos ya estaban acá. Ellos se encargaron prácticamente de tumbar todo lo que es India. Todo este imperio Gupta lo empezaron a tumbar. Y después de ellos, de los hunos, de los paleomongoles, empezaron a llegar más europeos, ¿no? A querer tumbarse. Empezó a llegar la religión musulmana, ¿no? Del Medio Oriente, que es otra cosa, no va a decir los musulmanos y la religión india, no, no es lo mismo, son otra cosa distinta. Ellos empezaron a llegar también acá, o sea, prácticamente todos empezaron a vivir acá, todos empezaron a invadir lo que es India, ¿no? ¿Tiene relación con el imperio mongol? Claro, claro, se llaman paleomongoles. Ellos sí forman lo que es el Imperio Mongol, pues, ¿no? Recuerda que estos son los fregaditos, y ahí su líder por excelencia, Atila, le decían azote de Dios, porque prácticamente todo lo que tocaba lo destruía, ¿no? Él era como el castigo de Dios, ¿no? Que exista, porque todo lo que Dios creaba prácticamente lo destruía. Así se decía, y bueno, ¿no? Atila, ¿no? Un monstruo prácticamente. Con razón, esos mongoles son el imperio más grande del mundo. Se dice que fueron. Se dice. Sí, se llegaron a tumbar a Roma. Todo Roma occidental fue tumbada por ellos. Entonces no son cualquier cosa tampoco. ¿Ah? Bueno, ya como te digo, todos empezaron a vivir acá en India y un conglomerado de culturas, ¿no? Estaba la cultura musulmana, la cultura paramongólica, la cultura india, prácticamente todos vivían acá, y un poco de cultura europea. Y ahí donde, en esta época de culturas, se crea, pues, ¿no? Se crea, ¿no? Lo que es el, bueno, lo que va a ser el Taj Mahal, que actualmente no es una maravilla del mundo. El Taj Mahal es una muestra arquitectónica, ¿no? Que prácticamente, el Taj Mahal por si acaso no es un templo, ¿no? Para practicar religión. Es una tumba. Inició como un lugar, inició como, ¿cómo se llama este lugar donde están las tumbas? Como un cementerio, digámoslo así, inició como cementerio. ¿Por qué? Porque ahí había un rey, pues, ¿no? Bueno, ahí había un rey, el emperador, era un emperador, era mongol todavía, era Shah Jahan, como les digo, ¿no? Los mongoles se encargaron de tumbar todo ese imperio y era un emperador mongol, Shah Jahan, ¿no? En honor a su esposa, Mutaz Mahal, ¿no? Mutaz Mahal es una de sus esposas, ¿ah? Porque ahí recuerda que estaba la costumbre de tener 50 esposas, pero la favorita, digámoslo así, era Mutaz Mahal. Ella murió de una forma inesperada, no sabe cómo, se cree que murió. Y de tanta tristeza que sintió este emperador, creó el Taj Mahal como una tumba para ella. O sea, su cuerpo va a estar ahí, en este imperio, ¿no? En este Taj Mahal, en esta obra arquitectónica grande, tremenda, se creó como un funerario, ¿no? Ahí es donde velaban prácticamente a Mutaz Mahal, ¿no? Y así es como se creó, ¿no? Pero más que todo, o sea, no sé si tú ves también el Taj Mahal, a ver, vamos a ver si llego, ¿ya? Si tú lo ves, el Taj Mahal, no pareciera indio, ¿no? O sea, no sé si te has dado cuenta, no parece. Parece más musulmana que otra cosa, ¿no? Porque esto me parece a mí que es árabe. No me parece a mí que sea indio, me parece que es árabe. Y la explicación es lógica, como te digo, todos empezaron a vivir en India. Los árabes, ¿no? Que son los musulmanes, los mongoles, los europeos, todos vivieron acá. Entonces, una muestra arquitectónica
de todo este, como decir, esta policultura, ¿no? De toda esta pluralidad cultural, es el Taj Mahal. Porque hay un poco de todo. Esto, como te digo, es árabe. Sus fortificaciones prácticamente representa la India, ¿no? Pero mira, acá estas murallas son costumbre de los mongoles, siempre amurallar todo, porque prácticamente paraban en guerra, todo tenía que estar entre murallas para defenderse. Y los escritos, los grabados que podrías encontrar en el templo eran mayormente europeos, ¿no? Eran indoeuropeos. Recuerda que los indoeuropeos van a formar a los griegos, entonces tenían grabados casi parecidos. Entonces ese es el Taj Mahal en sí, pues, ¿no? Una muestra de pluralidad cultural, porque hay un poco de todo. Obviamente actualmente ya tú puedes viajar ahí, sí, bueno, uno puede viajar, conocer, no sé. Y bueno, pues no, considerado una maravilla del mundo. A ver, preguntas, los ejercicios, los propuestos que están en el librito, a ver, chicos. No sé si ya se cansaron, quieren 5 minutos, o normal, seguimos. A ver, chicos, díganme. Ah. Ay, clave. Bueno. Ya, seguimos. A ver, primera pregunta. En la India, el emperador Asoka promovió la religión. A ver, chicos, muy bien, muy bien. Están prendidos. La B. ¿Qué más? B. Claro, es perfecto. Es la B, la religión budista, como le digo, ¿no? Ahí está su pequeña historia, ¿no? Él al ver, ¿no? Que prácticamente mataba gente, darse cuenta que eso no era correcto, empezó a seguir la religión budista, pues, ¿no? Empezó a implantarla en todo lo que era la India, pues. Siguiente, perfecto. ¿En qué país de la actualidad la civilización hindú inició su desarrollo cultural? A ver, claves. Dedo, pues. Claro, y acá mira, curioso, ¿no? Dice Indochina. No, no se llama Indochina, se llamaba Península de Indostán. La Indochina vas a ver después, en Vietnam, Laos, Camboya, eso se ve después, ¿no? Es en Pakistán. Dado, correcto, chicos. Bien, perfecto, están respondiendo bien, han estado atentos. 3. En la división de castas de la India, los brahmanes fueron. A ver, ¿quiénes fueron los brahmanes? Dado, pues. Fueron sacerdotes. A ver, y corónense, ¿de qué parte de Brahma salían? ¿De qué parte de su cuerpo salían los sacerdotes, los brahmanes? De la boca. Perfecto, chicos. Uy, han estado atentos todos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Salía de la boca. De una parte del cuerpo de Brahma. Son preguntas de algunos de los sacado de exámenes de admisión, chicos, así que siéntanse orgullosos si la responden. Dentro del, acá mira, y acá puse como estrellas el nivel de dificultad. Un poco va a ir subiendo, ¿eh? Va a ir subiendo, bajando. Dentro de la triada divina de la religión hindú, puntos, representa la destrucción. ¿Quién representaba la destrucción? A ver. Correcto, la E. Shiva. Como te digo, era el antagónico a Brahma, ¿no? Brahma creaba, Shiva destruía. Destrucción total. A ver, chicos, ¿cuál es la clave acá? ¿Qué factor geográfico importante permitió el desarrollo de la cultura en la India? ¿Cuál de estos ríos? La D, pues, el río, mira, para que no te olvides del río Ganges, el río Indo. El río Indo se llama igual que la primera periodificación. La periodificación, la civilización del Indo. Mismo nombre, Indo-Indo. Ya, ¿te acuerdas del río? ¿Y cómo te acuerdas de Ganges? Bueno, Ganges, un poco de historia, ¿no? Ganges es el río sagrado, ¿no? Prácticamente de la India. Es un río que tiene gran variedad de peces, pero no se puede consumir. Así es como la vaca, ¿no? Tienen gran cantidad de vacas, ganado vacuno, pero matar una vaca es un pecado, ¿no? Porque la vaca es sagrada, lo mismo ahí, ¿no? El río Ganges es sagrado, no puedes consumir nada de ese río, ¿no? Ganges e Indo, acuérdate. Siempre entre ríos, poblaciones. Pregunta 6, a ver, chicos. Uy, esto está más fácil. A ver, se opuso al sistema de castas
y establece la llegada a Nirvana, mediante la ruptura de reencarnación. Enano. Enano, a ver chicos, está ahí, está por ahí, ¿cuál? C, claro, es que es la C, como te digo, brahmanismo es lo opuesto, brahmanismo creía en la reencarnación, creían que tú reencarnabas, pertenecías a una casta cerrada, ese es brahmanismo, o hinduismo, que es lo mismo, pero budismo no, budismo cree que tú puedes romper esa reencarnación y puedes irte a nirvana y vivir ahí toda tu vida, ¿no? Es la C de casa, Castillo. A ver, ya la leyeron, ¿no? En la Edad de Bronce de la India se desarrolló una importante ciudad, Mohenjo-Daro. Dos ciudades importantes, pero la más importante de todas, Mohenjo-Daro. La segundona, digámoslo así, Harappa. Ramayana es un cuento, es una epopeya. Ya, bueno. Siguiente, ya se vuelve más difícil, a ver. Entre los ríos Indo y Ganges se desarrolló la civilización. Ah, Lotal también, perfecto. Pero Lotal es la tercera, por si acaso, ¿no? O sea, como que estuviera en orden, ¿no? Lotal es la tercera. A ver, esta quién la hace, esta sí está un poco más difícil, más rebuscada. A ver, entre los ríos Indo y Ganges se desarrolló la civilización India. Así fue durante durante el periodo védico, que se introdujo una nueva religión y organización de la sociedad por castas. ¿Gracias a qué? Gracias al libro de los Vedas, ¿no? El libro de los Vedas se introdujo acá. Según la cual todos forman parte del cuerpo del dios Brahma. Quizás por esto la sacas, ¿no? Porque todos forman parte del cuerpo de Dios, ya tú sabes Brahma, ya sabes todo, ¿no? Marca C de casa, correcto. Siempre la confiable C de Cristo. Muy chido. A ver, siguiente, la 9. A ver, chicos, esa está un poco más difícil, ¿eh? Aunque sí la hacen, unos capos. A ver, avión, dado, avión. ¿Cuál es en la... Acá, mira, a partir del punto hay que leer. En el modelo de casta jerarquizado, los chatrias se consideraban por ser nobles guerreros. Algunos también eran reyes, ¿ah? Pero mayormente era de ser guerreros, por si acaso. Claro, estos eran los chatrias, los sacerdotes son los brahmas, los siervos, esclavos o terratenientes son los vaishyas, los trabajadores libres. No, estos son como los terratenientes, también pertenecen a la casta de los vaishyas, ¿no? Y las personas sin casta, y las personas sin casta, las que no pertenecen al cuerpo de Brahma, a ver, ¿quién me dice? Sudras. Los Varias, sudras. ¿Quiénes? varias, Pa- creo que. Varias son. Parias. Está bien, París. Está bien, muchachos. Todo perfecto. Era parias o dalits. No, no pertenecen a ninguna casta. Los prácticamente ni su sombra tocaba, ¿no? Totalmente discriminados por la sociedad. A ver, última, ya un poco más fácil, a ver. Perfecto. ¿No? La casta de los Vaishyas, ¿no? Vaishyas, Vaisías, en sí hay también varios nombres, ¿no? Es como en China, ¿no? En China uno dice dinastía Qing, otros lo llaman dinastía Qin, se escribe de diferente forma, pero nos referimos a lo mismo, ¿no?
eran los Baixas. Esta es la casta, obviamente. Perfecto, chicos. Bueno, antes de pasar por la asistencia, muchas gracias por su atención. De todos. ¿Alguno, por si acaso, tiene alguna duda, pregunta, queja? ¿Qué quisiera? Le escribe, me la dice. ¿Le gustó cómo estaba la clase? Bien, mal, no sé. Fast test del Classroom. Sí, 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 hoy mismo la voy a subir, terminando ahorita la voy a subir. Nada más que tengo examen, mañana tengo mi parcial, pero ya no, va a demorar un poquito ya. Pero sí lo voy a subir, sí lo voy a subir. Ahorita termino esto, lo voy a subir. El fast test del Classroom, no, yo no estoy enterado que hayan subido un fast test. Ya está subido. No, esto yo no lo he subido. No he olvidado más bien de subirlo. Bueno, ya. Voy a pasar a poner lo que es la asistencia, ¿no? Voy a pasar a poner forms de asistencia. Ya, chicos, pero ese forms que hay de ese tema, creo que se lo va a tomar el otro. Yo soy como decir profesor de teoría. Hay otro que se llama profesor de práctica, no sé, los seminarios. Yo creo que él es el que ha preparado eso para ustedes, no yo, así que no lo hagan, no es mío como decir así. Esperen a que llegue su otro profesor. No, ahí son preguntas ya. El mío, por si acaso, las preguntas que han resuelto, de todas ellas han sido de San Marcos, he sacado de donde también preguntar. No me acuerdo de otra universidad más, creo que era el Callao. Bueno, pero he sacado unas preguntas de admisión, así que siéntanse orgullosos, chicos, si las saben. Las preguntas más largas, las más difíciles, esas pueden decir que son son de universidades, ¿no? De admisión. A ver, vamos a pasar A ver, chicos, voy a pasar el test para que puedan registrar su asistencia al chat. Ay, voy a verdad. Vamos a finalizar. Muchas gracias por su atención.